Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a quienes están en vivo. Gracias por acompañarme, por estar acá. Y gracias a quienes verán el video después, por compartirlo, por darle un dedito arriba. Muchísimas gracias por sus comentarios también, por escribir. Si tú así también tienes esta inquietud, ahí en la cajita de descripción está el correo al que puedes dirigirte. Te damos la más cordial de las bienvenidas a una enseñanza más. Muchas gracias a Dios por permitirnos comenzar una semana y por estar acá. Es gracias a Él. Hoy vamos a salmo que nos corresponde el día de hoy es el Salmo 140. Así que vamos con esta enseñanza. Vimos el viernes a cargo de nuestra querida Patti la enseñanza donde David está haciendo esta oración y está eh, pensando en las maravillas del Señor y todo lo que Él hace y hará, y cómo Él se encontraba en esta situación de que está huyendo, de hecho también en este salmo en el 140, que está huyendo de sus enemigos y se está escondiendo. Y David medita en estas maravillas de decir, Señor, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a esconderme donde tú no estés? Tú estás en todos lados. Entonces, el hermoso Salmo 139, les invitamos a que lo lean, a que lo estudien, si no lo han hecho, de cómo David tiene esto en mente, de decir, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde estaré donde tú no estés? Entonces, esta podríamos decir que es una continuación del Salmo 139, que es el que nos corresponde el día de hoy, que es el 140, que fue escrito por David. Y voy a leerlo en la versión NTV, que dice así. Oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Oh Señor, líbrame de la mano de los perversos, protégeme de los violentos porque traman un complot en mi contra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparme, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. Le dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, tú eres el poderoso que me rescató. Tú me protegiste en el día de la batalla. Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya. No dejes que prosperen sus maquinaciones malignas, porque se volverán orgullosos. Que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí, que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza, que sean arrojados al fuego o a pozos llenos de agua donde no haya escapatoria. No dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra hasta que les caigan grandes calamidades a los violentos. Pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre, los justos vivirán en tu presencia. Amén. Parece probable que las circunstancias detrás de este salmo ocurrieron durante los años en que David fue miembro del personal oficial del rey Saúl. Toda esta historia la podemos encontrar y todo lo que acontece a lo largo de la vida del rey David en los libros de primero y segundo de Samuel. Si tú quieres profundizar más en la historia, te invitamos a que vayas a estos libros y lo leas. Cuando la envidia y la paranoia de Saúl se estaban desarrollando, en específico parte de esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18.
¿Qué estaba sucediendo? Saúl tenía envidia en su corazón por David. Saúl se daba cuenta de que el Señor estaba con David. Em, entonces esto provocó en el corazón del rey Saúl todos estos sentimientos de envidia, de enojo contra él. Y comenzó a tramar la manera en cómo matarlo. Y cuando David huye, hubieron muchos quienes lo estaban persiguiendo. Por eso David se ve en la necesidad de esconderse de sus captores, de sus perseguidores. Muchos, en su intento de complacer al rey Saúl, difundieron mentiras sobre el joven David e incluso intentaron colocar trampas para hacerlo lucir mal. De todo esto que está aconteciendo en la vida de David, el estar huyendo por mucho tiempo de sus captores, el estar escondido, da como resultado muchos de estos salmos, muchos de los salmos escritos por David. Es en esas aflicciones que la confianza en el corazón de David hacia el Señor y para el Señor se ve reflejada. En la enseñanza que este autor nos comparte, hay 4 lecciones que nos enseña este salmo. Y el primero de ellos es lo que los pecadores hacen al pueblo de Dios. Esto es de los versículos 1 al 5 del Salmo 140, que dice: Oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Oh Señor, líbrame de la mano de los perversos, protégeme de los violentos, porque traman un complot en mi contra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparme, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. La presencia de David entre los líderes de Saúl fue como luz en la oscuridad. Cuando se enfrentan a un hombre piadoso como David, Saúl y sus líderes tenían que cambiar sus maneras o deshacerse de él, a lo cual ellos eligieron deshacerse de él. Planearon todo esto, todo este complot, toda esta red de mentiras, toda esta persecución para atrapar a David. Eran hombres malvados que planearon el mal, hablaron mal y practicaron el mal. Lo que David necesitaba era sabiduría para evitar sus trampas y la protección de sus planes violentos. Entonces, al verse David en toda esta circunstancia, era por lo que él oraba y era lo que él le pedía al Señor, esta sabiduría para evitar caer en estas trampas y la protección del Señor contra estos planes malvados. Otro punto que nos enseña este salmo es lo que el pueblo de Dios debe hacer a los pecadores. Versículos 6 al 8, que dice así: Le dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, tú eres el poderoso que me rescató. Tú me protegiste en el día de la batalla. Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya. No dejes que prosperen sus maquinaciones malignas, porque se volverán orgullosos. Lo que hace David es este clamor al Señor. Decirle, tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, afirmar nuestra fe en el Señor
y no avergonzarnos de confesarla abiertamente. Debemos pedir humildemente la ayuda que necesitamos para vivir y trabajar entre personas difíciles que nos odian y que quieren que fracasemos. Cada vez que David se encontraba en este tipo de situaciones, se entregaba en oración y le pedía a Dios sabiduría para saber qué hacer y la fuerza para hacerlo. Él también oró por sus enemigos para que sus malos deseos cambiaran y sus planes malvados no tuvieran éxito. Como en el versículo 8, que dice: Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya, no dejes que prosperen sus maquinaciones malignas, porque se volverán orgullosos, de corazón orgulloso. Entonces, lo que David hacía en ese momento era rendir esta situación, todo lo que le estaba sucediendo, al Señor. Lo que a nosotros nos corresponde como pueblo de Dios es no responder de la misma manera. No nos corresponde a nosotros ejercer justicia, sino confiar en la justicia que viene del Señor. Y también debemos obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos deja estipulado en su palabra, como en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, al versículo 44. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. En la versión NTV dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Lo que nos corresponde a nosotros es esto: orar por ellos, para que sus corazones no se vuelvan orgullosos. El siguiente punto es lo que hace el pecado a los pecadores, de el versículo 9 al 11 del Salmo que estamos estudiando, que dice así: que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí, que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza, que sean arrojados al fuego o a pozos llenos de agua donde no haya escapatoria. No dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra. Haz que les caigan calamidades a los violentos. Nuestros enemigos creen que nos están lastimando, pero realmente se están lastimando a sí mismos. Los problemas que nos causan solo volverán sobre sus propias cabezas, porque esto es una ley de Dios, que que lo que las personas cosechan, eso es lo que siembran. Entonces, aquí también nosotros en nuestra vida diaria debemos de observar, debemos de poner atención en qué es lo que estamos sembrando, porque recordemos que eso es lo que cosecharemos. Así que prestemos atención a nuestras acciones, a qué es lo que estamos diciendo, a qué es lo que hablamos de los demás, cómo nos dirigimos a los demás, porque para no caer también en estas cosas. El último punto es lo que Dios hace por su pueblo. Cuando leemos la historia, y si no lo hemos hecho, hacemos esta invitación a leer esta historia, la historia de David, la historia de Saúl, cómo ambos terminaron, qué fue lo que el Señor hizo tanto en la vida de David como en la vida de Saúl. Sabemos que Dios mantuvo la causa de David.
Él derrotó a sus enemigos y cumplió su promesa de ponerlo en el trono de Israel. David establecería una dinastía que traería al Salvador al mundo. Escribiría casi la mitad de los salmos, expandiría y defendería las fronteras del reino y haría los preparativos necesarios para la construcción del templo. Qué gran hombre fue, porque confiaba en el Señor. Y esto es un punto importante y un punto que hemos y que vemos a lo largo de los salmos, como la confianza que tiene David en el Señor es lo que a él le da fuerza y valentía para enfrentar cada una de las situaciones en la vida de David. En todo este tiempo que él se mantuvo escondido, en todo el tiempo en el que lo perseguían, en todo el tiempo en el que estaban tratando de matarlo, en el tiempo en el que Saúl lo manda a la batalla para que ahí acabaran con David. Y vemos cómo el Señor guardó a David de todas estas circunstancias. Esto hizo que en el corazón de David la confianza en el Señor creciera cada vez más y cada vez más y cada vez más. Por eso es que él clama con este corazón humilde y necesitado y confiado en que el Señor es para nosotros quien nos ayuda, para David quien le ayudó en todo momento. Vamos a recordar el Salmo 18 es, y les hacemos también la invitación a que lean el Salmo 18 completo y vemos cómo se dirige David al Señor. Vamos a leer los primeros versículos que dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca y mi Salvador y mi fortaleza. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Les leí del Salmo 18, de los versículos 1 al 6. Vemos cómo es el corazón de David, cómo se dirige al Señor, cómo él tiene esa certeza de que Él es su Señor, cuánto amaba al Señor y le era obediente. Entonces, nosotros ahora debemos seguir este ejemplo. Por eso hay ese y muchos ejemplos más de hombres piadosos, de mujeres también, que entregaron y rindieron su vida al Señor, le amaban y le obedecían. Entonces, eso es lo que nos enseña la historia, esto es lo que nos enseñan los salmos, esto es estos ejemplos también, estos grandes ejemplos de fe, de fortaleza, de humildad, de confianza en el Señor. Entonces, la invitación es esa, a que vayamos y recordemos en las historias que vienen en la palabra del Señor y de ahí tomemos enseñanza y ejemplo para nuestras vidas. En este caso, en este salmo, en el 140, en el que David estaba persiguiendo persecución, mentiras a su alrededor, difamaciones, querían matarlo, querían acabar con él. Si eso está sucediendo en tu vida, aquí está un ejemplo de cómo el pueblo de Dios, cómo los hijos de Dios deben responder ante estas circunstancias.
Así que esta enseñanza fue breve, pero muy linda. Entonces, les dejamos acá lo que comparte este autor acerca de este salmo, las referencias bíblicas. No podemos leer toda la historia, porque es larga, pero la invitación está hecha a que vayamos y recordemos todo lo que estaba aconteciendo en la vida en específico de David, cómo el Señor le ayudó y cómo el Señor en todas esas circunstancias mostró su fidelidad y que Él cuida de los suyos y que Él cumple lo que ya tiene estipulado para cada uno, a pesar de cualquier adversario y de cualquier circunstancia. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Les agradezco mucho a quienes me acompañan y a quienes verán después. Le agradecemos a los países que nos están viendo, a quienes también nos dejan un dedito arriba, a quienes están compartiendo, a quienes escriben comentarios. Muchas gracias. Así que primeramente el Señor, nos vemos el día de mañana, si Él nos lo permite. Besitos para todos. Muchísimas gracias. Bye bye.